segundito que voy a probar esto a ver si funciona mejor, se ve mejor. O sea, por un lado teníamos así, teníamos un sector A que era el sector trigo. El sector trigo tenía 70 pesos de producción, ¿sí? O sea que en definitiva, como se presupone que este sector trigo no tiene ningún insumo, en este ejercicio muy generalizado, quiere decir que estaría agregando valor por 70 pesos. O sea, con esos 70 pesos, ¿qué es lo que hace el productor? El productor, supongamos que le paga una parte al campesino, la otra parte le queda de beneficio, y la otra parte puede llegarle a pagar intereses al banco que le prestó el dinero, y la otra parte es la renta por alquiler del campo, supongamos. ¿Sí? Entonces esos 70 pesos tienen valor agregado en total, ¿sí? Como no hay insumos, supongamos que no hay semillas, o las semillas ya están tomadas, esos 70 pesos se redistribuyen entre estos actores, o sea, el beneficio del empresario, el ingreso el sueldo del campesino, el interés del banco, o sea, por las unidades de capital prestadas, y la renta del dueño del campo. ¿Hasta ahí está ok? ¿Sí? Bien. Vamos a un sector B. ¿Sí? En este sector B, el que sería el de la harina, o sea, este sector B compra como materia prima el trigo, ¿sí? Y paga 70 pesos, o sea, compra 70 pesos. Le agrega, o sea, estos 70 que están acá, o sea, que sería la venta del productor, sería la compra del sector harinero. O sea, compra a 70, ¿sí? Y este mismo sector harinero lo que hace es, y ahí mismo lo dice el ejercicio, vende venta a 100. Vende a 100. Por lo tanto, perdón, hay un cero de más. O sea, acá fíjense en que yo tengo, acá tengo valor agregado, tengo 70 en el primer sector, que sería, un poquito más para arriba, en este sector acá, que vende estos 70, tienen valor agregado 70. Si tuviese insumos tendría que restarle los insumos, ¿sí? En este caso, el sector de harina compra 70 ¿a quién? Al que hace el trigo. Y vende a 30. Quiere decir que para transformar el trigo en harina tuvo que agregar valor agregado de 30. Valor agregado de 30. Ok. ¿Y cómo están compuestos esos 30? Bueno, una parte va a ser beneficio del dueño de la harinera, otra parte se lo va a pagar a los obreros que trabajan en la harinera, y otra parte le pagará al dueño del depósito, y de esta manera estaría agregando el valor agregado por 30. ¿Estamos bien hasta acá? Claro, exactamente, 30 pesos en valores agregados, exactamente del sector harinero, ¿está? Entonces vamos al tercer sector, que sería al fabricante del pan, ¿sí? El fabricante del pan va a comprar, ¿a cuánto compra el sector del pan? A ver, Víctor o José o Alejandro. ¿A cuánto estaría comprando al sector harinero el pan?
¿A cuánto estaría comprando? El sector del pan a 100, exactamente. O sea, va a comprar a 100, perfecto, y lo va a vender a 100, muy bien, Víctor. Y lo va a vender, venta, a 130, a 130. Cuando lo vende a 130 quiere decir que le va a estar dando un valor agregado de 30, ¿sí? ¿Y cómo va a estar compuesto esos 30? Y bueno, una parte se va a quedar de beneficio el dueño de la panadería, otra parte se lo va a dar a los obreros, otra parte le va a pagar al banco que le pagó un interés, le dio un préstamo y está pagando un interés de tanta cantidad. Entonces, de esa manera nosotros estaríamos cerrando justamente el ejercicio, o sea, acá insumo más ganancias, más sueldos, etcétera. Claro, acá yo lo que estoy hablando es que no estoy tomando los insumos para sacar, porque digamos, el ejercicio que me decía, que yo tenía 3 puntos para averiguar, ¿sí? Por un lado tenía que llegar a determinar cuál era el PBI. El PBI van a ser PBI, vamos a ponerlo acá, va a ser la sumatoria de todos los valores agregados. O sea, va a ser la sumatoria de los 70 más los 30 más los 30. ¿Sí? Acá digo que el PBI es igual a 130. Después me dice, ¿cuál va a ser el valor agregado? El valor agregado va a ser por sector, ¿no es cierto? Voy a tener el sector del trigo, va a tener un valor agregado de 70, ¿sí? 70. Más el sector de la harina va a tener un agregado de 30, ¿sí? Más el sector del pan, que va a tener un valor agregado de 30. Por lo tanto, el valor agregado va a ser igual a 130. Y después me dice el tercer punto, que compare el PBI, ¿sí?, contra lo que sea el valor agregado, ¿sí? Entonces yo sé que el PBI va a ser igual a 130 y que va a ser igual al valor agregado, que es igual a 130. ¿Está? Entonces, en base a eso, yo sé que el PBI es igual al valor agregado. Entonces, fíjense en que yo esto lo puedo llegar a medir. Acuérdense cuando hablábamos nosotros del modelo de las 3 brechas, ¿sí? ¿Qué decíamos? Decía que yo lo podía ver desde el punto de vista del ingreso de las familias, que en este caso el ingreso de las familias van a ser de 130, y de esos 130, yo lo que quiero, que acá no está discriminado, o sea, cuánto se llevan todos los dueños de los factores de producción, o sea, el dueño del que produce el trigo, el dueño que produce la harina y el dueño que produce el pan, ¿sí? Ese sería un sector que sería el sector empresarial, ¿sí? Después voy a tener esos trabajarían en base a un beneficio o pérdida. Después voy a tener otro sector que sería el sector del salario, del trabajador. Del trabajador voy a tener trabajadores que van a trabajar en el campo, aquellos que van a trabajar en el sector del dinero y aquellos que van a trabajar en el sector del pan. O sea, sumo los 3 sectores y me va a dar un determinado nivel de ingresos. Y después voy a tomar el sector que está relacionado con el sector financiero, o sea, aquellos que prestan el capital, que puede ser un banco, puede ser una persona, lo que fuese. Y eso que voy a hacer, voy a sumar los intereses de cada uno de los 3 sectores, ¿sí? Y después se les paga rentas, o sea, se les paga rentas a los dueños de los factores de producción. Y bueno, voy a tener que sumar la renta que paga el sector de trigo, el sector de harina, el sector del pan, y todo eso me va a dar que, digamos, yo comparo los ingresos de los factores de producción, su nivel de consumo y el nivel de producción, y tiene que dar exactamente igual al valor agregado igual al PBI. ¿Está? Quisiera saber si esto que expliqué se entendió. Para mí es fundamental que lo entiendan, porque esto es la base de la historia. El sencillo ejercicio, si lo entienden, está todo bien. Pero si no, lo repetimos de vuelta. Y si tienen alguna duda, lo volvemos a repetir de vuelta.
yo necesitaría una respuesta de Isabel que me dice que está ok. Necesitaría una respuesta de José, necesitaría una respuesta de Alejandra, ¿sí? Víctor me dice que está ok, José me dice que está ok. O sea, todos entendieron lo que estuvimos hablando recién. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, yo ahí, los que me respondieron en el ejercicio, yo se los corregí, les mandé el correo, digamos, no es obligatorio, pero yo le diría que es importante que vayan practicando, porque si no, digamos, en el momento que ustedes se enfrentan con el problema es cuando ahí surgen las dudas, ¿sí? ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, visto esto, vamos a ver, yo les mandé, no sé si los recibieron todos o no, les mandé un correo con una programación de lo que vamos a hacer de aquí hasta la finalización del cuatrimestre, ¿sí? Entonces en ese correo les dije que hoy vamos a comenzar con la unidad 3, que es esta, vamos a esperar un segundito, vamos a borrar acá. Bien. Vamos a empezar con la unidad 3, que está relacionada con todo lo que son las relaciones financieras y el mercado del dinero, que estimo terminar. Empezamos hoy y terminamos el martes 21. Acuérdense que el lunes 27 va a estar el parcial, ¿sí? O sea, tienen que ir a retirarlo el parcial en la universidad. El 28 yo voy a estar en una operación de rodilla que tengo en Buenos Aires, así que ese día no va a haber clase. Y el 4 de noviembre empezamos con la unidad 4. Voy a estar ahí, en ese entonces voy a estar todavía allá en Buenos Aires en periodo de recuperación, pero eso lo hacemos, como hacemos el aula virtual, no tengo problema. Así lo hacemos el martes 4, empezamos unidad 4. Acuérdense que el martes 11 tendrían que entregar el examen, ¿sí? Por parte de ustedes tendrían que agarrar el examen. Y el martes 11 terminaríamos con la unidad 4 y comenzaríamos con la unidad 5. Y el martes 18 analizamos la 5 y la finalizamos. Y el 25 estimo que estaríamos haciendo las notas finales y el final de la asignatura, ¿sí? No obstante eso, en el tiempo que ustedes tienen el tema del examen, en cualquier cosa me pueden hacer alguna consulta o alguna clase especial, no hay problema. Acá Alejandra me dice, ok, lo recibí, el parcial sí o sí, por sede de facultad, me lo podría mandar por mail. Bueno, eso después lo vemos. Lo importante es que ustedes, en principio, retiren el parcial. Yo necesito que haya una entrega física del parcial, inclusive por ustedes mismos, ¿sí? Que ustedes retiraron. Y después cuando lo completan, lo entregan el parcial y que haya una entrega física también a la universidad que entró y salió del parcial. ¿Está? Para mí es muy importante que exista un sello, ¿sí? una mesa de entradas esto es un documento público. ¿Está? Esto es independiente que después hablemos que si yo les mando o no el parcial, que eso es aparte, ¿no? Inclusive pues, mucho más fácil quizás responder las preguntas en el mismo parcial o lo que fuese, eso son 2 pesos aparte. Pero lo importante es que ustedes retiren el parcial y lo entreguen, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, estas serían todas las consultas generales. Víctor dice, ¿cuándo se debe entregar el parcial, Enrique? El 4 de noviembre. El parcial se tiene que entregar voy a poner un cachitito. O sea, el 27 se retira y el 4 de noviembre se entrega, exactamente. A ver, perdón, no, perdón, el 11 de noviembre. Entrega a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego el examen por parte de los alumnos. O sea, se retira el 27 de octubre y se entrega el 11 de noviembre. ¿Está? Bien, ¿alguna consulta más sobre este tema? Alejandra, Isabel, José, Víctor Hugo. Estamos ok. Bien, perfecto. Ok, bien. Bien, entonces, ahora damos vuelta a la página y comenzamos directamente con lo que son las relaciones financieras y el mercado del dinero, ¿sí? Este es un tema realmente interesante, muy de actualidad,
porque acá van a ver ustedes una serie de... Lo que sería interesante, sí les digo ya de entrada, que por favor tengan a mano el apunte de la unidad 3, donde está relaciones financieras y el mercado del dinero, que va a servir para que inclusive podamos charlar algunos temas que están relacionados en lo que estamos viendo. Isabel dice, ¿qué unidades incluyen el parcial? Bueno, yo voy a tratar de meter todas las unidades, ¿sí? Inclusive aquellas que quizás yo les puedo dar alguna pista, pero quisiera meter todo lo que pueda meter. Esa es la idea. Bueno, entonces, vayamos a los temas principales. Repito, tengan a la mano entonces la parte del práctico de unidad 3, que ya se les había mandado en el Dropbox. Bien. Vamos a entrar entonces, vamos a entrar en tema. O sea, nosotros cuando hablamos del mercado monetario, ¿sí? Hablamos del mercado monetario, hablamos justamente de, nosotros acuérdense que habíamos analizado que las familias reciban un ingreso, ese ingreso disponible, y que ese ingreso disponible podía tener dos destinos. O sea, un destino estaba relacionado con el consumo. Las familias necesitaban justamente ese ingreso para poder consumir. Pero también, no necesariamente se tenía que consumir todo. O sea, podía ser una parte que haría dentro de lo que nosotros llamamos la propensión marginal al ahorro, el PMS, ¿sí? De SAFE, de ahorro. Entonces, acuérdense inclusive, o sea, toda familia, por cada peso de ingreso adicional que tiene, hay una marginal. Entonces, supongamos que yo tengo una propensión marginal de 0,80 por cada peso de ingreso que tengo, evidentemente la diferencia entre 1 menos 0,80 va a ser 0,20, que va a ser lo que va a estar destinado indefectiblemente al mercado bancario y financiero. Ahora, ¿qué pasa con las transacciones? O sea, yo tengo el dinero, yo puedo consumir, pero en el supuesto caso que yo quisiese consumir, si no tengo una moneda, tengo que hacer las transacciones a través del trueque, ¿sí? Pero el trueque evidentemente no es tan fácil. ¿Por qué? Porque yo necesito de alguna u otra manera una doble coincidencia de deseos. ¿Y cuál es esa doble coincidencia de deseos? Sí, que si yo dispongo a ponerle de 3 vacas y necesito comprar un caballo, tengo que ponerme de acuerdo con el que tiene el caballo que necesite una vaca, porque si no, es imposible de hacer la operación. Y por otro lado, ¿cómo se establecen los valores relativos? O sea, ¿qué cantidad de caballos yo necesito para comprar una vaca o viceversa? Ese es el otro problema. Entonces ahí tenemos que por un lado tiene que haber una doble coincidencia de deseo y después tengo que ponerme de acuerdo en los precios, en los precios relativos de los bienes. Esto fue originariamente el grave problema que se daba. Bueno, ese problema se fue resolviendo en el tiempo. ¿De qué manera? Y bueno, se fue resolviendo a través de algún bien que tenía que tener determinadas características. O sea, tendría que, digamos, podía usarse como moneda. O sea, cuando hablamos de moneda que puede llegar a ser intercambiable, se puede utilizar esa moneda para intercambiar cualquier tipo de bienes. ¿Está? Por ejemplo, es una moneda o un mineral o una mercadería, en su momento fue la sal, ¿sí? La sal era, o sea, por un lado se consumía, pero por otro lado se utilizaba como moneda, porque tenía ciertas características que eran importantes, o sea, podía ser transportable, por un lado, o sea, yo lo podía llevar, cuando iba con un caballo, podía llevar las alforjas de sal, y a su vez era divisible, o sea, yo podía darle determinada cantidad de gramos a cada persona, y con eso poder intercambiar, ¿sí? El cacao fue en su momento,
se llevaba, cada pepita de cacao tenía una equivalencia numérica de comprar kilos de tanto, kilos de tanto, kilos de tanto, gramos de tanto. Entonces de esta manera yo podía utilizar esa mercadería a través del establecimiento de un precio de referencia. Entonces, cuánta cantidad de esas unidades de sal, de cacao, de lo que fuese, correspondía a qué cantidad de bienes o de servicios. Esto fue en su momento. Por supuesto que después esto fue reemplazado por el oro. Entonces el tema de la pepita de oro. Y después el oro se convirtió en monedas y después la moneda se convirtió en billete, ¿sí? Entonces, esto fue toda una evolución, que inclusive lo vamos después a analizar más en detalle cuando veamos historia del pensamiento económico, pero esta evolución es importante porque es importante saber cuál es el concepto de la moneda. Si yo necesito justamente esa expresión moderna del dinero, ¿sí?, que sería justamente la moneda, ¿sí? Entonces acá dice, en cada operación de intercambio de bienes y servicios existe una contrapartida monetaria. Si esta condición se desplaza en el tiempo, da lugar a la presencia de crédito. O sea, yo puedo utilizar, o sea, yo por ejemplo tengo 100 pesos. Supongamos de que con esos 100 pesos yo puedo llegar a comprar, supongamos, 10 kilos de azúcar. Supongamos, ¿no? Entonces digo, bueno, fenómeno. 10 kilos de azúcar a 10 pesos, el kilo son 100 pesos. Entonces yo entrego 100 pesos y me dan 10 kilos de azúcar. Cuando yo estoy entregando esos 100 pesos, es que yo estoy valorizando en forma mayor, digamos, mis expectativas de mayor utilidad para satisfacer mis necesidades. Estoy valorando más el azúcar que estoy comprando que el dinero que estoy entregando. ¿Está? De la misma manera que el que vende entrega ese azúcar, pero valora más los 100 pesos que está recibiendo a los 10 kilos de azúcar que está entregando. Entonces, en base a este concepto, ambos resultan beneficiados, porque el que compra sale beneficiado porque sabe que entrega algo que es de menor valor a lo que está recibiendo. Y a su vez, el que vende estima que lo que está entregando es de menor valor a lo que está recibiendo. Entonces, en base a esa coincidencia, es que se hace una transacción. Ahora, esa transacción es en un momento. ¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Se puede hacer una transacción en el tiempo? Sí, por supuesto que se puede hacer una transacción en el tiempo. ¿De qué manera? Y yo le puedo vender a la misma persona que me iba a entregar a mí los 100 pesos, yo le entrego, como antaño se hacía, ¿cómo se hacía? Cuando ustedes iban al almacenero, ¿sí?, del barrio, y entonces usted le decía, bueno, deme 10 kilos de azúcar. Entonces el tipo le entregaba los 10 kilos de azúcar y no le pagaban ese mismo momento, se lo anotaban en una libreta, ¿sí? Hoy por hoy ustedes pagan con la tarjeta de crédito, pero en definitiva no recibe en el momento el dinero al que está vendiendo, sino que está recibiendo lo que se llama un crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la posibilidad de poder cobrar, ¿sí?, ese dinero, cobrar ese dinero dentro de 60 días, dentro de 30. Entonces ahí ya no hay una transacción, sino que en definitiva un cheque, por ejemplo, exactamente, ¿sí? Entonces ahí ya hay un crédito. ¿Sí? Entonces ahí es temporal, a un plazo determinado, tal cual dice acá. O sea, una transacción ya lo hago con la moneda, pero cuando yo hago que compro y tengo un crédito, o sea, me dan un crédito a mí, tengo la obligación de pagar a los 60 días, en ese caso tendría un crédito. ¿Sí? Después acá dice, en la concepción monetarista, ¿sí?, Alejandro dice, a un plazo determinado la operación sería, bueno, ahí después me dice Alejandro que está poniendo. Bueno, entonces, en la concepción monetarista existe la neutralidad del dinero o el velo monetario. ¿Transacción o transferencia? No, estamos hablando de transacción, no transferencia. Estamos hablando de transacción. O sea, yo estoy transando una operación. ¿Qué significa? Que yo estoy entregando un valor y estoy recibiendo una mercadería. Estoy transando. ¿Sí? Estoy comprando
comprando un bien y entregando una moneda, ¿sí? Bien. Sí, porque cuando hablamos de transferencias ya estaríamos hablando de aquellos dineros que, por ejemplo, entrega al Estado y no recibe nada en contrapartida. En este caso, en la transacción, el que entrega el dinero recibe en contrapartida un bien o un servicio. ¿Está? Bien. Entonces vayamos a lo que se llama la concepción monetarista. ¿Bien? Los monetaristas, digamos, después de la crisis del año 30, ¿sí? Donde apareció Keynes, que ustedes ya estuvieron viendo algo de Keynes, digamos, donde de alguna u otra manera Keynes lo que está tratando de hacer es explicarles a los clásicos que los problemas de las recesiones, como la crisis del año 30, no se resuelven desde el punto de vista microeconómico, se resuelven desde el punto de vista macro con la intervención del Estado, ¿sí? Entonces, en base a esa condición, Keynes edita su libro, ¿sí? Justamente la teoría general, y en base a ese libro, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aplicarse la política keynesiana. La política keynesiana tuvo su explosión máxima después de la Segunda Guerra Mundial, y mientras que se aplicaron en forma constante, respetando lo que decía Keynes en su momento en cada uno de los apartados de su libro, se utilizó esa teoría keynesiana hasta en los años 70, más o menos aproximadamente, donde tuvimos el problema de la crisis del incremento del nivel del precio del petróleo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se dio un proceso en el cual tuvimos un proceso que se llama estanflación. ¿Estanflación qué es? Es inflación con recesión. Entonces, Keynes no había tenido en cuenta este escenario, y por lo tanto los que aplicaban política keynesiana fracasaron, porque en realidad la política keynesiana estaba prácticamente armada cuando un país tenía un problema de capacidad ociosa, no un problema de inflación de costos unido a su vez con un problema de recesión. Entonces, cuando se dio este proceso de estanflación, o sea, estancamiento con inflación, todo lo que era política keynesiana no daba resultado. Por lo tanto, ahí entraron a tallar los que eran los clásicos desde el punto de vista monetarista. Desde el punto de vista monetarista, ¿qué decían los clásicos? Estos monetaristas. Bueno, que el Estado no tenía que intervenir. Estamos hablando de la época de Thatcher, ustedes algunos se deben acordar, en los cuales se ajustaba el presupuesto a rajatabla, y Fisher, digamos, uno de los artífices de todo lo que era la teoría monetarista, y lo que trataban de hacer era aplicar esto que dice acá. O sea, en la concepción monetarista existe la neutralidad del dinero a velo monetario, ¿sí? Por lo que el dinero no ejerce influencia sobre corrientes, sobre los bienes y servicios, y la evidencia empírica indica lo contrario. Bueno, entonces, ¿todo esto qué me decían? En definitiva, ¿qué decían los monetaristas? Los monetaristas lo que decían principalmente era el hecho de que tenía que haber la cantidad suficiente de dinero para que las transacciones se puedan llegar a hacer, ¿sí? O sea, si ustedes en un momento determinado emiten mayor cantidad de dinero que la demanda de la gente, lo que va a suceder es que va a tener un proceso inflacionario. Y por otro lado, otra vez, o sea, si crece el nivel de ingreso de la población y hay mayor cantidad de transacciones, y ustedes no entregan la cantidad suficiente, o el Banco Central no entrega la cantidad suficiente de dinero, tiene un problema de deflación. O sea, cualquiera de los dos casos sea una situación de lo contrario. Entonces, lo importante desde el punto de vista monetarista es que a medida que aumenta el Producto Bruto Interno, o sea, el valor agregado, va a aumentar, por supuesto, el nivel de transacciones, y que la cantidad de dinero que tiene que ser equivalente a ese incremento del nivel de valor agregado. O sea, supongamos, si se incrementa el PBI en un 2 o en un 3%, la cantidad de circulante se tiene que incrementar, o la oferta monetaria se tiene que incrementar entre el 2 y el 3%. Ese sería más o menos el concepto de esto que estamos hablando. Y bueno, evidentemente el tema de las burbujas especulativas, hay sobrados ejemplos, y la que tuvimos nosotros fue a nivel mundial en el año 2008. Ustedes se acuerdan de la crisis del subprime, ¿sí? Alejandra dice, ¿qué quiere decir que
esta teoría no nos sirve en la actualidad, lo de la soja. Ajá. Bueno, o sea, digamos, no vamos a entrar a analizar todo lo que es Argentina, pero sí vamos a ver algunos aspectos que son importantes. O sea que el problema hoy por hoy de Argentina es que tiene una emisión descontrolada, de circulante. O sea, el problema de Argentina es que tiene déficit fiscal. ¿Sí? Déficit fiscal, ¿qué significa? Que el Estado está gastando más de lo que le ingresa en impuestos, tasas y contribuciones. ¿Tá? Se dan dos cosas, o sea, está gastando de más y por otro lado está gastando más, son los dos problemas. Yo creo que algo estuvimos hablando de la que se pasa. Ese es el primer punto. Segundo, si el Estado gasta más de lo que recauda, como en cualquier casa, ¿qué hacer? Hay que financiarlos. Ustedes en su casa, sus respectivas casas, tienen un nivel de tarjeta que les vence de 15.000 pesos y ustedes están ganando 10.000, y bueno, va a tener un bache de 5.000 pesos. Ahora, ustedes como familia, para poder resolver, para poder resolver eso, es lo que dice acá Isabel, hay que endeudarse, o sea, va a tener que pedir un crédito al banco, decir la tarjeta que le refinancie, va a tener que pagar intereses monstruosos por esa refinanciación. O sea, por haber consumido más del nivel de ingresos que tuvieron. ¿Está? Ahora, los estados, cuando en este caso, que hablamos del presupuesto, que es el presupuesto con déficit, los estados gastan más de lo que recaudan, pueden pedir prestado siempre y cuando alguien les preste. El problema está dado que en la Argentina el Estado, como entró muchas veces en default, no hay nadie que les preste, ni de afuera ni de adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está dado de que para financiar ese déficit, lo que hace el Estado argentino es financiar con emisión monetaria. Como tiene la potestad, o sea, nosotros teóricamente lo que estamos aceptando es el dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? O sea, que el dinero que nosotros lo aceptamos porque es moneda de curso legal. O sea, yo obligatoriamente tengo que usar el peso. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Gasta de más de lo que lo recauda y la diferencia lo paga con emisión monetaria. Entonces se pone a trabajar la moneda y el único costo que tiene trabajar la moneda es el costo del papel y la tinta. Todo lo demás forma parte de una mayor emisión de dinero. ¿Sí? Entonces, esa emisión de dinero, ¿qué hace? Que al haber mayor cantidad de dinero en circulante, los bienes y servicios, ¿sí?, son más requeridos, o sea, va a haber un aumento en el consumo de esos bienes y servicios. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, lo que sucede es que comienza a haber un proceso inflacionario cuyo origen está relacionado principalmente con la emisión de dinero espurio. ¿Sí? Eso es lo que dice Víctor ahí, la emisión por el Banco Central. Entonces ahí ustedes van a tener, digamos, una relación, y el principal acá pasa justamente por la relación del Banco Central. ¿Sí? O sea, ustedes, en lo que es el banco, lo que tiene el Banco Central, ustedes van a tener lo que se llama el balance del Banco Central. ¿Sí? El balance del Banco Central, yo acá le estoy haciendo lo que sería el activo del Banco Central. Esta A que le estoy poniendo acá, que me cuesta ponerla, se llama activo. Esta es una A de activo. El activo es todo lo que tiene el Banco Central y todo lo que le deben al Banco Central. Y el pasivo del Banco Central, ¿sí?, sería ¿qué cosa? Es todo lo que el Banco Central debe. Esto sería el balance del Banco Central. Entonces, el activo del Banco Central no lo voy a poner acá, si no me queda, vamos a perder todo el tiempo hasta que haga la letrita esta. Pero supongamos que en el activo del Banco Central ustedes tienen caja, tienen bancos, tienen edificios, o sea, saldo de caja, ¿no? Todo para el movimiento normal que puede llegar a tener el Banco Central. Y por otro lado, hay un rubro que es fundamental, que en nuestro país se comenta todos los días, que es el nivel de reservas. Lo pongo acá. Esto que le estoy poniendo acá con una R,
el activo va a figurar reservas. Esta R que tienen acá, que son los 27.000 y pico de millones de dólares, que teóricamente serían las reservas del Banco Central. Y aparte de todo lo demás, del edificio, de lo que tiene de caja, qué sé yo. Pero acá el grueso son las reservas. Y después, el gran pasivo que tiene el Banco Central, que yo lo pongo acá, ¿sí? Esto quiero que lo vayan entendiendo, porque esto está muy relacionado con lo que vamos a ver después, ¿no? Se llama circulante. Circulante, y después tiene otros pasivos. Yo les pongo acá, si lo que debe algunos derechos de giro, de veto, de lo otro, qué sé yo, ¿no? Y la diferencia entre el activo y el pasivo sería lo que se llama, lo pongo acá también, y está del lado del pasivo patrimonio neto, sería patrimonio neto del lado derecho. Del lado derecho, acá tendríamos lo que es el patrimonio neto. Este patrimonio neto. Bien. Entonces, ¿qué es el circulante? El circulante es el dinero que emite el Banco Central. ¿Está? Y la emisión del Banco Central está relacionado con las reservas. O sea, esto que está acá, lo vamos a poner bien acá. O sea que esto que tengo acá, este circulante, ustedes ven acá, este circulante que ustedes ven acá, le pongo la flechita, está relacionado con estas reservas que están acá. ¿Y por qué está esta relación? Y esta relación le va a dar a ustedes lo que es fundamentalmente la relación de lo que nosotros llamamos el tipo de cambio. Entonces, supongamos que yo digo que tengo reservas acá por 28.000 millones de dólares, ya que esto no me sale ni por casualidad. Lo que vamos a hacer así, vamos a poner un letito acá. Entonces acá tengo reservas por 28.000 millones, ¿sí? Y entonces, si yo tomo, supongamos, un tipo de cambio de 10, tendría que tener circulantes, ¿por cuánto? Por 280.000 millones, del otro lado, ¿sí? Vamos a poner acá. Entonces, del lado del circulante, tendría que tener 280.000 millones de pesos, ¿sí? Y ahí voy a tener un tipo de cambio de 10 pesos. O sea, 28.000 millones de dólares multiplicado por 10 me va a dar 280.000 millones de pesos. Entonces, digamos, el día que yo quiera convertir, supongamos, ¿no? Cosa que no es así porque estamos en el corralito, pero se presupone que yo tendría que entregar $1 y del otro lado, o tendría que entregar 10 pesos y el banco me tendría que devolver $1. ¿Está? Ese sería más o menos el ejemplo. Entonces acá Isabel me dice, ¿con respaldo o sin respaldo? Claro, o sea, se presupone de que el circulante tendría que tener respaldo de una moneda fuerte. En este caso yo digo, bueno, si tengo 280.000 millones de dólares, de pesos en circulante y tengo 28.000 millones de dólares en reservas, se presupone que por cada peso, por cada 10 pesos que yo tengo, digamos que el banco me debe, porque fíjense que el circulante es una deuda que tiene el Banco Central con ustedes, o sea, con cada uno de nosotros, que somos tenedores de esos pesos. Entonces yo que digo, bueno, voy al Banco Central y digo, mire, señor Banco Central, acá tengo 10 pesos de $1. Entonces ustedes entregan los 10 pesos de $1, ¿sí? O si ustedes tienen los 280.000 millones de pesos, van al Banco Central y dicen, bueno, debe todo, acá tienen los pesos, cosa que no se lo van a dar, pero bueno,
Ese sería más o menos el esquema conceptual de lo que estamos hablando, ¿cierto? O sea, en resumen, lo que estoy diciendo acá es que tiene que haber, en esta concepción monetarista, nos fuimos un poco por la rama, pero estamos adelantando un poco el tema más adelante. Lo que estamos hablando es fundamentalmente el hecho de que lo que nosotros tenemos es la concepción de que el Banco Central es que justamente lo que trata de hacer es, o sea, tiene dos objetivos el Banco Central. Por un lado, sería conservar el valor de la moneda y por otro lado, generar empleo. Esos son los dos temas principales. Lo que pasa es que cualquiera de los dos que quiera hacer exclusivamente, tiene que dejar de lado del otro. O sea, uno de los problemas más graves que tuvo justamente este Banco Central, que tendría que ser independiente a la decisión del gobierno de turno. Uno de los temas principales que hizo justamente este Banco Central es la desvalorización, o sea, no defendió a nuestra moneda, ¿sí?, contra la inflación, ¿sí? Entonces tendría que haber aplicado políticas totalmente distintas a las que aplicó y que hizo que nosotros perdiéramos, estábamos, qué sé yo, 50.000 millones de dólares y llegamos a 27.000 millones de dólares de reservas. Acá Alejandro dice, entonces, ¿dónde sale la cotización del dólar blue? Porque el Banco Central tiene una cotización. Sí, correcto. Sí, digamos, ahora da con coincidencia. La cotización de 15 pesos, ¿sí?, es porque ustedes tienen 27.000 millones, no sé la cuantita, yo se la doy exactamente. O sea, hoy por hoy, ustedes tienen 27.000 millones de dólares, ¿sí?, y el Banco Central lo multiplica por 8.40, con lo cual teóricamente tendría que haber 226.800 millones de pesos, ¿sí?, en circulante. Pero en realidad, en vez de haber 226.800 millones de pesos, en la realidad es que en este momento nosotros tenemos esos 27.000 por 15, hoy tenemos alrededor de 400.000 millones de pesos. Por eso es que si ustedes toman esos 400.000 millones de pesos, o sea, ustedes van al Banco Central, es público, o sea, van al Banco Central, se fijan en el último balance, toman el total de circulante que existe, lo dividen por la cantidad de reserva que tiene el Banco Central y le va a dar que el tipo de cambio está en 15 pesos. Entonces no hay una relación, o sea, la relación del blue sale justamente, en realidad en base al mercado, o sea, hay quienes venden y hay quienes compran, ¿sí? Muchas veces al no entrar en el mercado oficial, se va al mercado paralelo, que en este caso, aquellos que quieren hacer transacciones, o sea, hay muchos que quieren entrar y saben que la cotización es mayor, o sea, quieren traer dólares de afuera para Argentina, en vez de traer dólares a 8,40, pueden entrar dólares a 15 pesos, porque hay quienes no tienen acceso al mercado oficial y necesitan comprar esos insumos, materias primas, o aquel que se quiere ir afuera y quiere gastar más lo que da la FED, en ese caso tiene que ir al mercado paralelo. Entonces, en ese mercado paralelo, el que quiere vender, lo va a vender, digamos, más caro, en este caso aquellos que quieren traer dólares de afuera, y el que quiere comprar va a tener que comprar más caro. Entonces, se fija en definitiva un valor de mercado, que esos 15 pesos. Pero resulta que esos 15 pesos corresponden, independientemente de esto que estamos hablando, corresponden a la relación entre el nivel de circulante y nivel de reserva. O sea, si yo tomo la totalidad de circulante, esos 405.000 millones de pesos, y lo divido por los 28.000 millones de dólares, me da una cotización de 15 pesos el dólar. ¿Se entendió, Alejandra? Después, acá me dice Víctor Hugo, sí, el tema de las cuevas o los arbolitos o lo que fuese es una consecuencia de ese mercado paralelo, ¿sí? O sea, si nosotros tuviésemos un mercado de entrada y salida de divisas, ustedes no tendrían la necesidad de tenerlos, no tendrían la necesidad en ningún momento de tener justamente los arbolitos o las cuevas, ¿sí? Porque todo se canalizaría por el mercado oficial.
sea, fíjense en una cosa, ustedes, la cantidad de dinero que pierde el Estado por el hecho de que vienen los turistas, y los turistas no son tontos. Entonces, ¿qué hace el turista? Entonces el turista, en vez de ir a una casa de cambio oficial, que le van a pagar 8,40 por cada dólar que ellos traen, van al mercado paralelo, los arbolitos que le pagan 14. Entonces, de 8 a 14 tengo un montón de plata más que si la tuviera en el mercado oficial. O sea que de lo que hace este corralito justamente, este cepo cambiario hace de que yo no, o sea, el Estado que trata de hacer a través del cepo, lo que trata de hacer a través del cepo es que no haya salida de divisas, ¿sí? Pero nadie va a traer divisas al país si alguien se lo va a impedir después de salir, ¿se entiende? Entonces, el hecho de que yo trate de que no salgan divisas hace que el que tiene posibilidad de traerla de afuera no las traiga, ¿sí? O si las trae, la va a traer por el mercado paralelo y no por el mercado oficial. Bueno, ok, ahí estamos. Entonces, llegamos a esta situación y hablábamos del tema de las burbujas especulativas, y que está relacionado justamente con las, digamos, acá hubo todo un proceso de la subprime, que después en todo caso si les interesa hablamos de una clase especial, pero evidentemente en la economía mundial el nivel del multiplicador justamente de la especulación hace que exista mayor cantidad de dinero circulante desde el punto de vista virtual que lo que se necesita en las operaciones de transacción, ¿sí? Eso es total y absolutamente evidente. Bueno, entonces, sigamos, porque si no esto nos va a llevar mucho tiempo. El asunto es así, en definitiva, nosotros qué decimos. ¿Qué es el dinero? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de dinero, en realidad no existe una definición directa. Si yo lo hago con si tiene un sentido acotado, o sea, digo, bueno, el billete, la moneda, vendría a ser un commodity, ¿sí? El commodity es todo aquello que está relacionado con lo más básico, desde el punto de vista internacional, estoy hablando con aquellos bienes relacionados con la tierra, ¿no? Esos commodities, para nosotros el dinero es el que tiene intercambio inmediato, es aceptado por el mercado. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, el peso argentino es aceptado en Argentina, pero hasta por ahí no más, porque al perder su característica de reserva de valor, solamente sirve para las transacciones. Entonces, yo trato de sacármelo de encima, por eso el dinero empieza a adquirir cuando hay mucha inflación, el dinero lo que hace es botar la mayor cantidad de veces posible, porque la gente cada vez que recibe un billete lo trata de sacar de encima porque le quema, porque sabe que si se queda 48 horas con ese billete como pierde valor, no lo quiere, ¿está? Ahora, entonces dice, ¿cuál es el billete que me conserva el valor de lo que yo tengo? Y bueno, el que vive en Buenos Aires tratará de agarrar los dólares o los pesos uruguayos. Y los que viven en Salta, qué sé yo, o en Jujuy, lo que hacen es comprar peso boliviano, porque el peso boliviano mantiene el poder. Entonces a mí lo que me interesa en definitiva no es el billete, porque el billete en definitiva es un medio en el cual yo hago esa transacción. Pero después necesito que ese medio, si yo lo quiero conservar, para poder hacer operaciones en el futuro, conserve su valor, o sea, tenga valor de reserva. Y entonces, como en el caso nuestro, la inflación es muy grande, la gente trata de desprenderse de los pesos argentinos y comprar cualquier otra moneda que conserve el valor. Este es Y cuando hablamos de sentido amplio, hablo de conjunto de activos financieros. O sea, cuando ustedes ven un balance, ustedes van a ver un balance que tiene mayor liquidez, caja y banco, o sea, aquello que es inmediato. Y también puedo llegar a tener inversiones a plazo fijo, puedo tener activos financieros, o sea, puedo tener acciones, puedo tener acciones preferidas, puedo llegar a tener opciones, puedo llegar a tener futuros, qué sé yo, una serie de instrumentos, ¿sí? Que es mucho más amplio, que son líquidos también, pero que es mucho más amplio de lo que sería el dinero en sí. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene cuáles son las funciones que tiene el dinero? O sea, por un lado ustedes tienen que tiene que ser patrón de valor. Patrón de valor se refiere fundamentalmente al valor que yo puedo tener en el tiempo de esos bienes y servicios, perdón, reserva de valor, ¿sí? Que puedo reconstruir el proceso productivo, o sea que yo puedo de alguna u otra manera, digamos, si yo estoy comprando esos 10 kilos de azúcar con 100 pesos,
dentro de un año voy y voy a comprar los mismos 10 kilos de azúcar con 100 pesos. O sea, eso es que reserva valor, o sea que sigue teniendo valor, ¿sí? Y por otro lado, el patrón de valor, cuando estoy hablando de patrón de valor, es que de alguna manera la moneda me hace los precios relativos, o sea, me arma los precios relativos. O sea, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que yo podía tener una referencia? Entonces decía, bueno, yo tenía en el mercado, me dicen que con 3 caballos puedo comprar 2 vacas. Bueno, fenómeno, ese es el valor de mercado. O sea, para hacer la transacción, yo necesito tener esa referencia. O sea, yo sé que en definitiva, con la moneda, yo puedo saber que un kilo de azúcar sale 10 pesos. Y que si yo voy a comprar un kilo de carne me va a salir 130 pesos. Entonces yo tengo un valor de referencia. Entonces el patrón de valor es lo que le da a cada uno de esos bienes y servicios un valor que está determinado por esa moneda que estamos hablando. Y a su vez la moneda me sirve como medio de cambio. O sea, yo supero la etapa, digamos, esa doble coincidencia de deseos, que yo necesito comprar y el otro para poder comprar, para hacer el trueque, necesito ponerme de acuerdo, no solamente en eso, sino en los precios relativos. En este caso digo, no, fenómeno. Yo sé que en definitiva ese dinero, como yo lo acepto ese dinero, yo confío ese dinero, me va a servir como bien de cambio, ¿sí? Independientemente de esas funciones, que es patrón valor, reserva valor y medida de cambio, el otro tema principal es que digamos, ese dinero sea divisible y transportable, ¿sí? Divisible ¿por qué? Porque yo necesito quizás comprar no solamente kilos, necesito comprar en gramos, entonces necesito tener unidades. O sea, tenemos, por ejemplo, el problema grave que tenemos en Argentina hoy, que el problema de los billetes fue superado por la inflación absolutamente y se siguió conservando el billete de 100 pesos. Entonces el problema del billete de 100 pesos, lo que antes, capaz que yo compro una décima parte, entonces en realidad es un billete de 100, es un billete de 10 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesitaría tener otros valores de 200 y 500 pesos para, digamos, hacer más amigable todas las transacciones. Inclusive, ustedes tienen que sacar el dinero de los cajeros bancarios, que se rompen todos los cajeros porque digamos, ya la cantidad de billetes que tienen superan las expectativas que puede llegar a tener cualquier cajero, ¿cierto? Bien. Ok, hasta acá estamos, más o menos. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos. Cualquier duda que tenga. ¿No hay sonido? Víctor, ¿no me estás escuchando? Víctor, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Víctor, decime si no me estás escuchando. Yo sé, bueno, sí. Vamos a poner acá alguno. Alguno no me escucha. A ver, por cualquier cosa, favor de avisar. O sea, yo estoy hablando presuponiendo que todos me están escuchando. Cualquier cosa ustedes me avisan. Sí se escucha. Bien. Ok, bien, bien. Si ahí me quedó la duda de Víctor, si escuchaba o no escuchaba a Víctor. Pero bueno, ahí me dirá, me pondrá si se está escuchando. Bien. Bueno, entonces, nosotros acá tenemos, desde el punto de vista del dinero, vamos a tener dos primeras divisiones. Vamos a tener lo que se llama el dinero primario. Víctor no me escucha. ¿Por qué no? Fíjate si en todo caso entra y salí de vuelta, Víctor. No me está escuchando, así que por que le diga. Entra. Ok. Víctor, entonces ahí de nuevo a ver si podemos enganchar. Bueno, entonces decíamos, tenemos dos tipos de dinero.
un dinero que es el dinero primario y otro dinero que es el secundario. ¿Sí? El primario es el que emite el Banco Central, ¿sí? A través de la Casa de la Moneda. ¿Sí? Es el dinero que crea el Banco Central. ¿Sí? Y el otro dinero es el dinero secundario. ¿Sí? Es el dinero que crea el sistema financiero. Que ahora vamos a ver cómo es que se crea ese sistema financiero. La clasificación que vamos a tener de los grados de liquidez va a ser, por un lado, ustedes se tienen que ir ya adaptando y viéndolo esto. Cuando yo hablo de M0, estoy hablando de billetes y monedas, sería lo que se llama la base monetaria. ¿Sí? Cuando hablo de M1, estoy hablando de M0, que son billetes y monedas, más los depósitos a la vista. O sea, cuando hablamos de depósitos a la vista, estamos hablando de los depósitos que pueden ser convertibles inmediatamente. Por ejemplo, las cuentas corrientes son depósitos por intermedio de un cheque, puedo cobrarlos inmediatamente. ¿Está? Decime, Víctor, ¿me estás escuchando ahora? ¿Me das un ok si me estás escuchando? Víctor. Vamos a ver acá, Víctor. Entonces, bueno, ahí vamos a esperar la respuesta de Víctor, a ver si me está escuchando antes. Entonces, en este caso tenemos que el M1 sería el M0, o sea, billetes y monedas, más los depósitos a la vista. En el caso del M2, sería a su vez el M1 más los depósitos en caja de ahorro, que son que vienen con giro limitado. Bueno, entonces bueno, ok, entonces, y el M3 sería el M2 más los depósitos a plazo. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Me gustaría así que vayan viendo efectivamente. Ahí Juan Pablo produce todas las clases. Okay. Les enviaré el link por Juan Pablo. Ok, o sea, en base a eso yo voy a armar con Juan Pablo para que les manden el link donde pueden entrar directamente y ver las clases que ustedes quieran ver. ¿Está? Bien. Ok, entonces, lo que les digo, para que, como esto va a ser un tema que nos va a llevar un tiempito, les pido por favor que vayan viendo la unidad 3 completa y todo lo que está relacionado con la bibliografía de esta unidad, que es una unidad que requiere tiempo de análisis. O sea, yo se los puedo explicar, pero necesitan que ustedes elaborarlo, y sobre todo que va a haber muchos ejercicios relacionados en el parcial con todo lo que es el sistema bancario y financiero. ¿Está? Entonces, esto es fundamental para poder entender cómo se toman las decisiones, y sobre todo desde el punto de vista bancario y financiero, que está muy relacionado con los temas de fondo. ¿Sí? Así que bueno, quedamos así, chicos. Les agradezco mucho que hayan venido y nos estaríamos viendo la próxima semana. Traten de estudiar y ver justamente esta unidad 3 para ya ir redondeando el tema que es muy importante. A ver si
Ya la semana que viene lo vamos adelantando lo máximo que podamos. Bueno, buenas noches Isabel, buenas noches José, buenas noches Víctor, Juan Pablo, gracias, y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Les vuelvo a repetir, traten de ver la unidad 3 lo más rápidamente posible. ¿Ok? Gracias a todos. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.